alguna dificultad ha habido que superar al respecto. Querríamos saludar al coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara. Buenos días, señor Lara, ¿nos escucha? Buenos días, os escucho alto y claro. Gracias por estar en Canal Sur Televisión esta mañana. Ahora va a resultar que los líderes de izquierda, además de poder ser del pueblo que se reclama patria chica del Quijote, va a resultar que los líderes de izquierda también lloran, señor Lara. Bueno, es que llorar es humano. Ya sabes que cuando éramos pequeños nos decían que los hombres no lloran, ¿no? Y yo he pensado siempre que los seres humanos tenemos sentimientos y por tanto cuando nos tocan los sentimientos pues lloramos y además no me arrepiento tampoco de ello, ¿no? A ver si va a resultar que las personas de izquierda se parecen a las personas de derecha en el hecho de que son personas. Fíjese usted, igual es al revés. Explíqueme eso. ¿Al revés cómo? No, digo que las personas de derechas también algunas se pueden parecer a personas de izquierdas en cuanto al tema de los sentimientos. Sentimientos tenemos todo el mundo, al margen lógicamente de las ideologías y de las posiciones políticas que tengamos, los sentimientos son humanos y se manifiestan en todos los seres humanos. Porque las ideologías... Y creo que es bueno que se sigan manifestando. Porque las ideologías y los posicionamientos políticos de los que usted habla difieren, claro está, pero las personas pueden ponerse de acuerdo, ¿no? Ayer, por ejemplo, vimos un acuerdo casi unánime en el Congreso para instar al gobierno a que reconozca a Palestina como Estado. Sí, más de 60 años, ¿no? Fíjate, yo nací en política con dos grandes causas en la cabeza, con las que me sentía comprometido como mi organización entonces, y mis antecesores, y eran la causa palestina y la causa saharaui. Bien, pues la Palestina han pasado más de 60 años para que el Parlamento de España haya decidido pedirle al gobierno que reconozca y que trabaje para reconocer como Estado palestino al pueblo palestino, ¿no? Y eso es un orgullo que nos llena, es una de las veces que he apretado el botón del Congreso con más convencimiento y con más orgullo, ¿no? Y por tanto sí, fue un día importante de que al final en este país haya entendido que el Estado palestino necesita su Estado propio y que esperemos que se camine en esa dirección y podamos verlo concluido en algún momento determinado para que puedan brindar por esa reivindicación tan justa, tan histórica, tan necesaria y además después de haberle costado tanto sufrimiento como le está costando al pueblo palestino. No sería, comprendemos muy bien la satisfacción que nos describe al apretar el botón en la jornada de ayer, ¿no sería necesario, señor Lara, que tuviera que apretarlo más veces? ¿No es también justo, histórico y necesario que se alcancen otros acuerdos, que las personas en el Congreso de los Diputados se pongan de acuerdo en asuntos que no pueden prosperar sin acuerdo? Por ejemplo, ese de reformar la Constitución, de reformar el pacto constitucional. Bueno, es que yo he apretado muchas veces el botón, aunque hemos perdido. Yo llevo 3 años nada más en el Parlamento. Digo siempre como ironía que algunos llevan más tiempo en el Parlamento que los leones en la puerta del Congreso, ¿no? Pero yo he apretado el botón muchas veces con mucha pasión, siempre con convencimiento, defendiendo la lucha contra los desahucios, defendiendo el derecho a la gente a una vivienda digna, defendiendo el derecho al trabajo, la lucha contra la pobreza, la exclusión social. Ahí hemos estado apretando siempre el botón con iniciativas que hemos llevado y que desgraciadamente no han prosperado por la oposición mayoritaria del grupo, en este momento, del Partido Popular. Pero sí sería necesario. Lo que pasa es que aquí estamos en una lucha de clases y unos defienden los intereses de los poderosos, de la ambición, del dinero, de los del IBEX 35, de los que no pagan impuestos, de los que hacen tanto daño a este país, y otros pretendemos modestamente defender a la clase trabajadora, a la mayoría social, a la gente que lo sufre. Por tanto, por eso se apretan los botones de forma diferente en el Congreso y, bueno, pues no sé, la sociedad idílica donde llegáramos un día a tener acuerdo en todos, pero sí había que tener acuerdos concretos sobre determinadas cuestiones, y en el caso de la Constitución nosotros venimos defendiendo desde hace ya muchísimo tiempo el Estado federal, solidario y republicano en nuestro país, y si eso se estuviera aplicando en España seguramente que hoy había menos problemas. Pero concluyo con una afirmación: es que están violando todos los días la Constitución. Yo acabo de recibir una tarjeta invitándome al día 6 para celebrar la Constitución. Yo ya estoy cansado, estoy aburrido de ver cómo cada 6 de diciembre se loa la Constitución y se hacen agasajos y nos ponemos estupendos con la Constitución, y al día siguiente
siguiente se empieza a violar por mucha gente el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a una ayuda en caso de estar parados. Por tanto, menos hipocresía y más cumplir la Constitución que tenemos y, evidentemente, no solamente reformarla. Nosotros ya saben ustedes que estamos por un nuevo proceso constituyente donde hagamos una Constitución de verdad que tenga rostro humano y donde lo que se ponga negro sobre blanco se pueda cumplir en un nuevo proyecto de país. En eso estamos y creemos que en este momento es el camino por el que tenemos que continuar. Pero háblenos con el realismo, señor Lara, de su trayectoria y del color de su pelo, si nos permite aludirlo, y de la actividad de su corazón con la que hemos empezado. ¿Cómo se puede defender una iniciativa en algo tan básico como el pacto fundamental para entendernos sin apelar al necesario consenso con los demás? Hay que entenderse con los demás, es decir, está muy bien el planteamiento político, teórico, las razones, la fundamentación ideológica de la postura, todo eso de forma impecable usted lo expone. Yo le pregunto por la realidad de tener que ponerse de acuerdo con los demás, porque si no, ninguna iniciativa va a poder llegar a puerto, ¿o sí? Vamos a ver, no es eso. En el 1978 hubo un acuerdo entre partes en un pacto social donde el poder económico, el capital, se hizo un acuerdo con lo que representaba el movimiento obrero, la izquierda de nuestro país y, en definitiva, fue un pacto, y un pacto que había que cumplir. La pregunta es ¿por qué no lo han cumplido? La pregunta es si tenemos el derecho al trabajo puesto en la Constitución, ¿por qué hay 5,5 millones de parados? La pregunta es si todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, ¿por qué no se aplica el derecho a la vivienda digna para todo el mundo? ¿Por qué cuando se hace una ley en Andalucía por parte de nuestra consejería y del gobierno andaluz para que no se pueda echar a nadie de su casa porque ha perdido el empleo y no puede pagar la hipoteca de la vivienda, por qué se boicotea por parte del gobierno central, por qué se recurre al Constitucional y por qué se paraliza? ¿Por qué de esos 5,5 millones de parados, más de la mitad no tienen ningún tipo de ayuda? Todo eso está puesto en la Constitución y, sin embargo, no lo han cumplido. Lo están violando sistemáticamente cada vez más. Es que estamos en un proceso de constituyente. Por tanto, de lo que se trata es que lo que se pacte, lo que se acuerde, se tiene que cumplir. Y si no se cumple, los que lo han incumplido, pues no podrán esperar nada más que venga un cambio de país y que se haga una Constitución con la mayoría suficiente para que esos derechos que ayer se pusieron en la Constitución sean derechos garantistas en la nueva Constitución. Porque sí es posible hacerlo. Yo soy una persona, intento ser muy realista, ¿no? Y tal vez tengo también si queréis, en ese sentido, la carga, por decirlo de alguna manera, o la experiencia de haber gobernado un pequeño ayuntamiento de 7.000 habitantes, haber sido alcalde durante años y saber lo que es hacer las cosas con realismo, ¿no? Pero yo estoy convencido plenamente de que se puede hacer y se puede intentar llegar a un acuerdo, pero aquellos que la han violado, que han incumplido el pacto social del 78, hoy no tienen autoridad política, moral ni ética en este país para pretender de alguna manera que se haga un nuevo pacto donde vuelvan sistemáticamente a incumplirlo como vienen haciendo hasta ahora. Por tanto, el siguiente proceso tiene que ser un proceso donde la Constitución de verdad, con mayúsculas, se pueda cumplir para todos los ciudadanos y especialmente en lo que son los derechos fundamentales de la gente. El derecho al pan, el derecho al trabajo y el derecho a la vivienda. Son palabras muy sencillas, son muy simples y se pueden cumplir porque en este país hay más riqueza que ha habido nunca en toda la historia democrática de nuestro país. Comprendida su postura y sin ánimo en absoluto, por supuesto, de discutir con usted o debatir con usted, le sigo preguntando, ¿Alberto Garzón está preparado para ser candidato a la presidencia del gobierno? En la organización de Izquierda Unida, por fortuna, tenemos mucha gente joven, tenemos una cantera impresionante de gente, una más conocida y otra menos conocida, que tiene una formación muy profunda, muy seria y que está preparada para gobernar en este país. Yo quiero deciros únicamente que nuestra gente en Andalucía, que está en el gobierno andaluz, está dando la talla. Y lo digo sin prepotencias, sin arrogancias, me parece que están dando la talla con mucha dignidad en las carteras que en este momento están gestionando en el gobierno andaluz. Eso lo tenemos en toda España y por tanto Alberto, como mucha otra gente más de la organización, están preparados perfectamente para abordar responsabilidades de futuro. Parecería que lo dice usted con algún sentimiento por la capacidad que tal vez quedase algo postergada de personas como Antonio Maillo. No, Antonio Maillo, capacidad postergada para nada. Antonio Maillo es uno de los mejores cuadros que tenemos en nuestra organización y es un hombre con
con un talante humano importante, pero además yo no quiero hacerle lo a Antonio, somos compañeros, somos amigos, somos algo más que todo eso, ¿no? Y Antonio es una persona que tiene una valía extraordinaria, pero es que como Antonio hay mucha más gente en la organización. Es que yo no creo en los líderes, además. Yo creo que hay una idea que se nos ha ido trasladando a lo largo de la historia del culto al líder. Y bueno, y si el líder un día no está, ¿qué pasa? Que todo se acaba. Yo creo en los proyectos colectivos, yo creo en la gente, yo creo en el pensamiento colectivo de la gente. De hecho, señor Lara, usted va a seguir como coordinador federal, por tanto, se plantea una bicefalia que funcionará. Sí, a nosotros nos ha funcionado una tricefalia, no una bicefalia. Tricefalia. Yo sustituí a Gaspar Llamazares, y Gaspar Llamazares sigue siendo un valor de esta organización y un gran parlamentario. Está también el secretario general del Partido Comunista de España, que es la fuerza mayoritaria que tenemos dentro de Izquierda Unida, y estamos conviviendo y compartiendo perfectamente. ¿Por qué no se va a poder llevar una bicefalia? Yo además llevo pensando muchos años, forma parte también de mi cultura política, de que creo que una parte tiene que estar en lo que es la legislación, en los parlamentos, y otra parte tiene que estar en la organización, porque la organización no se puede descuidar. Y en este tiempo en el que estamos, mucho menos. Y yo quiero trabajar por la organización, quiero mucho a mi organización, porque creo que es un proyecto válido, de futuro, un proyecto que es necesario para este país. En España no habrá un cambio político sin Izquierda Unida. Sin embargo, no ya habrá visto un usted... cambio político serio. Sin embargo, ya ha visto usted, no, señor... Quiero decir, disculpa, que me quiero dedicar fundamentalmente el tiempo que me queda de coordinador, estoy elegido hasta el 2016, dedicarlo a la organización mayoritariamente, porque si no tenemos organizaciones fuertes en este país, si conseguimos gobiernos y no tenemos organizaciones fuertes que le den solidez a las propuestas que se lleven a los gobiernos, podemos perder las batallas. En Andalucía, vuelvo a lo de la ley, se ha hecho una ley que podía resolver los problemas de la vivienda en Andalucía, pero si se llevara en toda España, los problemas en toda España se podían resolver, pero la banca se ha opuesto, el poder real se ha opuesto, y eso necesita organizaciones alternativas en la calle, ciudadanas, que ante medidas que pueden atentar o afectar a los intereses del gran poder económico, puedan respaldar las medidas de los gobiernos. Eso es fundamental. Y le pregunto, dice usted que sin Izquierda Unida no, pero ya ve lo que dicen las encuestas. ¿Cree usted que pasará mucho tiempo antes de que Izquierda Unida, como ha clamado durante tanto tiempo contra el bipartidismo, tenga que clamar contra el tripartidismo? ¿Usted se cree que alguna encuesta se va a cargar a esta fuerza política? ¿Usted se cree que una fuerza política que no se la cargó el franquismo se la pueden cargar unas encuestas en un país? Yo creo que eso sería demasiado simple pensarlo, ¿no? Aquí hay solvencia, hay solera, hay un tiempo determinado, hay una gente que está muy indignada en este país y que está dando unas apetencias determinadas con esa indignación frente a todo, ¿no? Pero nosotros somos una izquierda sólida. Tenemos solera, tenemos solvencia, tenemos proyecto político de país, que por cierto, hay muchas fuerzas políticas que han descubierto, parece que han descubierto Roma ahora, y Roma estaba descubierta hace ya muchos años, ¿no? Desde unos que opinan que el proceso, ahora se apuntan al Estado federal, bienvenidos al Estado federal, porque eso significa que estamos generando hegemonía, porque eso del Estado federal lo llevamos defendiendo muchos años, a otros que descubren ahora la jornada de 35 horas. Mire usted, yo de alcalde en mi pueblo apliqué la jornada de 35 horas en un pequeño municipio de este país. Es decir, quiero decir que bienvenida sea toda la gente en este momento, que está con propuestas concretas que vienen ya de muy largo recorrido, teorizadas con el trabajo de muchísima gente y la inteligencia de mucha gente que se ha puesto en la propuesta alternativa. Y por tanto, en ese camino tenemos buen potencial, muy buen potencial de cuadros en la organización, y repito, yo voy a seguir trabajando por ese proyecto colectivo. Sin Izquierda Unida no hay cambio, independientemente de lo que digan las encuestas. La mejor encuesta última que tuvimos fue las elecciones europeas. Multiplicamos por 3 los resultados, y las siguientes encuestas se llaman elecciones municipales, elecciones autonómicas y elecciones generales. Nosotros no nos vamos a despistar, vamos a seguir luchando por la clase trabajadora, por la mayoría social, como hemos venido haciendo hasta ahora, con propuestas alternativas al Parlamento, como estamos llevando cada día, y no vamos a cambiar nuestra hoja de ruta, porque ese es el camino que necesita una fuerza política de la izquierda alternativa. Que ya nos lo ha dicho, señor Lara. Igual entra usted de nuevo en la fase discursiva y no pueden preguntar ni siquiera en la mesa con qué elegancia y de qué modo tan implícito quiere usted referirse a Podemos. ¿Acaso le parece que Izquierda Unida ha estado, no sé, demasiado volcada en declararle amor a Podemos y no ha hecho más que encontrar calabazas? ¿Cree usted que Izquierda Unida ha puesto demasiado la otra mejilla a Podemos? ¿Es por eso que es usted tan implícito? No, yo lo que creo es que...
Yo lo que creo es que todas las fuerzas, vamos a ver, el poder económico tiene mucho poder, mire usted, mucho poder. Y el poder económico, cuando ve que sus intereses se pueden ver condicionados y puede ver que hay un cambio que se puede producir en un país, el bipartidismo está muy tocado. A nivel federal del Estado es una obviedad en este momento, pero detrás de eso está el poder económico, están muchísimos intereses, y cuando esos intereses ven peligrar una parte de esos intereses, se ponen muy nerviosos y son capaces de hacer lo que haga falta. Y nosotros vamos a ser exquisitamente cuidadosos. Yo lamento que haya fuerzas políticas que puedan intentar tratar con desprecio a Izquierda Unida. Me parece que se equivocan los que hagan eso. Podemos competir perfectamente, pero no tratarnos nunca, en ningún caso, con desprecio, y aquellos que pretenden dividir a la izquierda y que no seamos capaces de poder consolidar un proyecto alternativo de izquierdas, hay que tener mucho cuidado para no caer en sus estrategias. Por tanto, mi consejo en este momento es que tenemos que trabajar por las convergencias, por la unidad de la izquierda alternativa, la social, la política y la sindical, para conseguir una alternativa frente al poder económico de verdad. Comprendido y expuesto. Es claro el mensaje, y ese es el mensaje con el que vamos a seguir trabajando. Claro y reiterado, dicho sea con todo respeto. Le preguntan en la mesa Santiago Talaya, el primero, a ver. ¿Qué tal, señor Lara? Buenos días. A mí me gustaría preguntarle por la reforma de la Constitución. Bueno, Andalucía, desde Andalucía en el actual marco autonómico ha venido recibiendo desde hace mucho tiempo bastante dinero, quizás no siempre el necesario, el justo y el suficiente, pero bueno, en definitiva el balance de estos 30 y tantos años del Estado autonómico ha sido positivo en términos financieros para Andalucía. Con la reforma federal de la Constitución que están proponiendo ustedes desde Izquierda Unida hace mucho tiempo, más recientemente el PSOE, y teniendo en cuenta que hay que encajar y contentar a Cataluña, ¿Andalucía no corre riesgo de perder en toda esta marejada y río revuelto? Señor Lara, por favor, con brevedad, si es posible, que estamos con el tiempo encima. Muy breve. Sí, mire usted, en este país hay 80.000 millones de euros de fraude fiscal cada año que se produce. Hay dinero suficiente para que Andalucía no se tenga deterioro ninguno de sus cuentas y los recursos que le llegan, y probablemente también para negociar asuntos con Cataluña. Esto puede parecer que solver y soplar no es posible. Nosotros vamos a seguir defendiendo una cosa que se llama solidaridad, y vamos a seguir defendiendo una cosa que se llama justicia redistributiva, y vamos a seguir defendiendo la caja única de la seguridad social, y vamos a seguir defendiendo que cada parado en Cataluña o en Andalucía, si está parado, tenga un nivel de ayuda suficiente y digno para vivir, o cada pensionista, viva donde viva, que tenga los mismos recursos para poder sobrevivir. Por tanto, nosotros tenemos ese concepto, no somos independentistas, somos federalistas, y la solidaridad se tiene que seguir produciendo. Probablemente, ¿por qué no hacemos una crítica global a la historia y decimos que por qué no se invirtió en Andalucía? Y esto puede aparecer como oportunismo, espero que no. ¿Por qué no se pudo hacer también un proceso de desarrollo industrial importante en Andalucía, y a lo mejor hoy teníamos más equilibrios en nuestro país? Le pregunta también, señor Lara, con brevedad, por favor, María Esperanza Sánchez. Sí, señor Lara, buenos días. Yo quiero decirle a usted que me gustó verlo llorar, que lo vi muy hombre, que prefiero a los hombres que lloran a los hombres que amenazan. Pero usted estaba anunciando una cosa que en ese momento le emocionaba mucho, que era su retirada a un lado. ¿Por qué se ha echado a un lado? ¿Le han empujado? No he tenido empujones de la organización, por fortuna. Las lágrimas no eran por no volver a ser candidato a la presidencia del gobierno en las siguientes elecciones, para nada. Las lágrimas eran el resultado, y ahora mismo me estoy emocionando, ¿no? Era el resultado de ver a los compañeros y compañeras que, bueno, pues aplaudían. Yo creo que una actitud. Este país necesita determinadas actitudes en momentos determinados. Estamos en un momento extraordinario y este país necesita gestos. Y yo lo que hice fue hacer un gesto y decirle a este país que estamos gente que no nos pegamos a los sillones y que no estamos en un sillón por cualquier cosa, que yo estoy en política por convicciones, que voy a seguir en ello, que mi organización me necesita, que le hago falta y que mientras así lo consideren seguiré en la organización, y a mí el tener un cargo en el Parlamento, más allá de lo que es la dignidad de representar a la clase trabajadora y a la mayoría social, como intento hacerlo modestamente, pero no es algo que me ate ni mucho menos ni un privilegio de poder ser diputado. Creo que ese es el gesto que pretendí dar de alguna forma a la gente, y eso es lo que me hizo de alguna manera llorar, no por el aplauso sostenido que la gente hizo en ese momento. Le pregunta también Enrique García, señor Lara. Como en poco tiempo, sin consideraciones sobre lo que usted ha dicho de la encuesta y eso, pero ¿está analizando Izquierda Unida, contempla Izquierda Unida, tiene el temor Izquierda Unida de quedarse prácticamente sin sitio? No, sería un error para este país.
Me parece que la clase trabajadora y la mayoría social y la gente que quiere un cambio en este país se equivocaría si tomara esa decisión. Izquierda Unida tenemos mucha mochila. Yo sé que a alguna gente no le gusta que hablemos de la mochila, pero yo sí hablo de la mochila, hablo de la historia. Es una historia de luchas que con errores y aciertos creo que suman mucho más los aciertos que tengamos. Yo me miro cada mañana al espejo y como yo tanta gente de mi organización y nos seguimos reconociendo en las luchas por la defensa de lo público, en las luchas frente a las reformas laborales que tanto daño han hecho a la clase trabajadora, en las luchas en las instituciones, en los ayuntamientos, en los parlamentos, en la elaboración de la alternativa, en tantas noches con los coches dando vueltas por las carreteras, en diciendo cosas hace años que algunos ni siquiera pensaban y que hacen suya, bienvenidas sean porque estamos ganando hegemonía. Yo creo que este país se equivocaría si no dejara esta fuerza política en un espacio importante de la izquierda, porque, repito, sin esta fuerza política, sin el movimiento obrero, sin la clase trabajadora, no habrá cambios posibles en este país para hacer una sociedad que soñamos. Yo sigo soñando con la sociedad socialista, a pesar de que el muro se haya caído, que por cierto para muchos de nosotros el muro no se ha caído, porque pensamos en un socialismo en libertad y en defensa de los intereses de la mayoría social y de la clase trabajadora. Y yo voy a seguir en esa vía y en ese camino y por tanto yo espero que este país no se equivoque. Señor Lara, hay personas que tienen... Le quiero agradecer que esté esta mañana en directo en Canal Sur Televisión. Como antídoto para algunas lágrimas, eso que dice el menos prestigioso de los hermanos Machado, menos prestigioso seguramente en parte por razones ajenas a la poesía, aquello de juventud, divino tesoro, te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. En fin, puede servir quizá, no sé, como antídoto por algunas emociones determinadas en situaciones determinadas también. Gracias por estar esta mañana en Canal Sur. Buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. Y yo acabé mi intervención diciendo que el tiempo se seguirá poniendo amarillo sobre la fotografía de Izquierda Unida. Es Miguel Hernández. De Miguel Hernández. Miguel Hernández, precioso. Sigue pues, sigue cuchillo, matando, hiriendo. Algún día se pondrá el tiempo amarillo sobre mi fotografía. Qué bonita manera de empezar el libro. Nadie que sea poeta como tú puede ser mala gente. Bueno, a ver, gracias, señor Lara, un abrazo grande. Y gracias por estar en Canal Sur Televisión. Vamos a actualizar lo fundamental de nuestro relato, pendientes como estamos de la salud de la duquesa de Alba, Victoria Romero. Adelante.